Hola, soy Javier Ramírez y trabajo en Amazon Web Services en el departamento de relación con desarrolladores y desarrolladoras. Hoy os quiero contar cómo se monta la infraestructura de la nube desde dentro. Como seguramente sepas, llevamos ya 15 años, de hecho en marzo hicimos 15 años ofreciendo servicios de nube. Y esto para profesionales de informática como tú es súper conveniente porque puedes lanzar prácticamente cualquier tipo de servicio simplemente seleccionando en la región que quieres operar y olvidándote en gran medida de la infraestructura. Pero para que tú te puedas olvidar, hay un equipo de profesionales en AWS que están montando esa infraestructura. Yo te quiero contar qué es lo que hace ese equipo. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque creo que es muy interesante y por otro porque puede que sepas que AWS ha anunciado que va a abrir pronto una nueva región de infraestructura en España, en concreto en la zona de Aragón. Y quizá me dices, bueno, vale, Javier, pero estamos hablando de centros de datos. ¿Cómo es esto de difícil, no? Centros de datos se llevan montando hace décadas. Al final hablamos de tener unos servidores con almacenamiento, con red, con un panel de control dentro de un edificio y que tengan una energía eléctrica. ¿Cómo de complicado puede ser esto? Bueno, pues cuando tienes en cuenta lo peculiar de nuestra nube, es un poquito más complejo. Nosotros tenemos millones de clientes activos que están utilizando nuestra nube en cualquier industria y para cualquier tipo de cosa. Y estos clientes, como tú, se preocupan de cosas como la seguridad, el rendimiento, la escalabilidad, el poder elegir entre diferentes opciones, llegar a gente de todo el mundo, por supuesto que sea eficiente a nivel de precios y que la operación sea fiable. Así que el equipo que gestiona la infraestructura de AWS se preocupa de cosas como, oye, ¿qué pasa si alguien está ejecutando una aplicación en nuestros servidores e intenta manipular el firmware? ¿O cómo podemos conseguir alta disponibilidad mientras mantenemos latencias muy bajas? O, oye, ¿la velocidad de la luz será suficientemente rápida o tenemos que hacer algo sobre eso? ¿O podemos hacer que el cemento, el hormigón que usamos para construir centros de datos contamine menos? ¿O cuántos proveedores necesito de componentes electrónicos para que si hay cualquier problema de suministro yo siga teniendo componentes disponibles? Bueno, pues de todo esto os voy a hablar hoy. Lo primero es que me gustaría comentaros el enfoque que tiene AWS cuando hablamos de fiabilidad. Esta persona que veis aquí es Werner Vogels, nuestro CTO. Y Werner tiene un montón de frases muy curiosas. Y una que a mí me gusta mucho es la que dice que todo está fallando todo el rato. No montamos infraestructura pensando que nunca va a fallar, sino sabiendo que lo normal es que nuestra escala falle de vez en cuando. Y no pasa nada. La montamos para que, aunque haya fallos, pueda seguir funcionando. ¿Y todo esto de dónde viene? Bueno, pues mira, 5 años antes de que AWS se lanzase, Amazon.com, la tienda de libros, ya les iba muy bien, pero tenían solamente en ese momento un único centro de datos en Seattle. Y tuvieron un par de sustos que les hicieron replantearse si no sería prudente empezar a tener cierta redundancia. Y pensaron lo primero en lo típico. Bueno, como estamos en la costa oeste, vamos a montar un centro de datos en la costa este y ya está, replicamos y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa? Que la velocidad de la luz es muy puñetera. Al final, tú cuando conectas dos centros de datos por fibra, se mueve la información a más o menos un tercio de la velocidad de la luz, lo que viene a significar que son 70 milisegundos de latencia entre Seattle y la costa este de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que cuando estás operando a escala y quieres tener transacciones que sean consistentes, añadir latencia te está limitando en cuántas transacciones puede hacer por segundo. Y eso es algo que no gustaba en Amazon. Y se pusieron a pensar en cómo podían tener esa redundancia, pero con menor latencia. Y definieron una forma de trabajar que es la que después se llevó a cabo cuando en 2006 empezamos a ofrecer servicios de nube. Y lo único que pensaron es, ¿cuál es el mejor balance, el mejor trade-off entre distancia y latencia? Si tenemos un segundo centro de datos muy cerquita, en la misma calle o en la misma manzana, como haya un incendio o un tornado o una inundación o un fallo eléctrico, la liamos y los dos centros de datos dejan de funcionar. Si lo alejamos un poquito y nos vamos ya unos cuantos kilómetros, ya puede que incluso aunque venga un
terremoto o un huracán, incluso un tsunami, pues igual nos libramos. Ya si nos alejamos unos cuantos cientos de millas, tiene que venir un momento de extinción planetaria para que realmente esto sea problemático. Y le pusieron a esto dígitos. Oye, mira, estar en la misma calle son unos microsegundos de latencia. Estar a unas decenas de kilómetros, pues pueden ser unos pocos milisegundos hasta unos pocos cientos de milisegundos. Y con todo esto, decidieron que el mejor balance entre latencia y distancia es el que tienes cuando te vas a unas cuantas millas, pero tampoco muchísimas. Por ejemplo, el centro de datos que estamos montando en Aragón tiene, bueno, la región que estamos montando, mejor dicho, en Aragón, tiene diferentes centros de datos que están separados unos de otros más o menos unos 40 kilómetros, más o menos, para que os hagáis la idea de lo que estamos hablando. A día de hoy, la infraestructura global de AWS a nivel de regiones tiene esta pinta. No le toméis mucho cariño porque este mapa cambia continuamente. Pero bueno, a día de hoy tenemos 25 regiones en las que ya puedes desplegar tus cargas de trabajo, como veis, varias de ellas en Europa. Y tenemos 5 regiones, entre ellas la de Suiza y la de España, que están anunciadas que abrirán dentro de poco. ¿Cómo es una región? Bueno, pues una región tiene dentro lo que llamamos zonas de disponibilidad. Las zonas de disponibilidad es esta infraestructura que os he dicho que está separada unos kilómetros de otras. Una zona de disponibilidad va a ser una infraestructura totalmente aislada de las otras zonas a nivel físico y a nivel de suministro. Pero por supuesto están conectadas entre ellas. En cada zona de disponibilidad podemos tener como mínimo un centro de datos y en muchos casos tenemos más de uno. Por ejemplo, en 2018 comentábamos que nuestra zona de disponibilidad más grande en ese momento tenía 10 centros de datos, 10 edificios físicos dentro de esa zona, cada uno con su infraestructura, por supuesto, como centro de datos. Además, cada zona de disponibilidad puede ser bastante grande. Hablamos normalmente de varios cientos de miles de servidores y en 2018, por ejemplo, publicamos que varias zonas tenían más de 300.000 servidores. ¿Cuántas zonas hay en una región? Lo normal es que tengamos 3 zonas de disponibilidad y de hecho la región de España va a ser así. Va a tener 3 zonas distintas de disponibilidad. En algunos casos tenemos más zonas. No tenemos ahora mismo regiones con menos zonas. Pero bueno, es un poco la idea. Las zonas de disponibilidad y los centros de datos además tienen un nivel más de aislamiento. Porque tú a veces quieres que, si tienes una aplicación con varios servidores, quieres que todos los servidores estén muy cerca de otros, en el mismo rack, conectados con los mismos routers o con los mismos switch, para que la conexión entre ellos sea súper rápida en el menor número de microsegundos posible. En otros casos quieres justo lo contrario. Puedes tener varias máquinas, igual tienes 30 máquinas y quieres que de las 30 pues tengas más o menos en grupos de 10, estén separadas en diferentes racks o en diferentes switches de hardware para que si fallase algo no afectase a todo el conjunto, sino solo a un tercio de tus máquinas, por ejemplo. Bueno, pues esto lo llamamos los placement groups, los grupos de posicionamiento, que es un nivel extra de aislamiento que tú tienes en las zonas de disponibilidad y que obviamente a la hora de montar los centros de datos tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno, pues las máquinas de cada rack en cada centro de datos están interconectados con el resto de rack. Hay una estructura jerárquica en la que unos pocos racks se conectan todos con todos, después ese grupo se conecta con los otros grupos, al final cada zona se conecta con las otras zonas dentro de la misma región y para poder sacar tráfico a otras regiones de AWS por nuestro backbone de red o para poder sacar tráfico a internet, lo conectamos con lo que llamamos centros de tránsito. Cada región tiene 2 centros de tránsito de manera que todas las zonas están conectadas a los 2 centros y nunca tenemos un solo punto de fallo. No solo eso, sino que todos los cables conectados a diferentes zonas y que conectan las zonas con los centros de tránsito
tenemos en cuenta que hagan trazados físicos distintos para que no haya la posibilidad de que, por ejemplo, una pala excavadora haciendo una zanja corte el cable y te corte todos los cables. O sea que tenemos en cuenta muchísimas cosas a la hora de montar la infraestructura. Algunas cosas curiosas que hacemos cuando montamos hardware, pues mira, por ejemplo, hace unos años publicábamos que estábamos utilizando fibras, conductos de fibra con muchos cables de fibra únicos dentro. 3456, que por entonces era algo bastante novedoso. Bueno, pues unos años después anunciamos que en 2018, en diciembre de 2018, teníamos ahora mismo el doble de capacidad. Teníamos cables con 6912 fibras dentro de un solo conducto. Y como cosa curiosa, para que veas la complejidad de montar algo a nivel hardware, ves que dos cables aquí tienen color negro y uno tiene color azul. Y dirás, ¿pero el color este tiene algún significado? Lo tiene. Resulta que en Australia, donde tenemos a día de hoy un centro de datos, una región, perdón, de infraestructura, y hemos anunciado una segunda región de infraestructura, en Australia hay una termita autóctona a la que le flipa comerse estos cables. Bueno, pues tuvimos que poner un revestimiento especial para que la termita no lo ataque. Esto mismo se hace en cables submarinos para que no ataquen los tiburones y, en fin, hay un montón de peligros a la hora de desplegar hardware físico, solo para que veáis el tipo de problemas que tenemos que resolver. Y bueno, al final, como os decía, hace unos años, en 2013, éramos capaces de soportar hasta 460 terabits por segundo en un solo grupo de posicionamiento de servidores de una zona de disponibilidad. Esto significa que podías tener hasta 4600 servidores conectándose a 100 gigabits por segundo con una latencia de solo 12 microsegundos. A mí estos números me flipan, pero es que resulta que hay aplicaciones como, por ejemplo, aplicaciones de predicción de meteorología o aplicaciones de simulación de fluidos o de aerodinámica que necesitan igual 5000 o 6000 cores para trabajar. Y esas aplicaciones no se podían en ese momento poner en un solo grupo de placement, con lo cual añadíamos latencia. Bueno, pues en 6 años hemos multiplicado por más de 20 el rendimiento, en parte añadiendo fibra y en parte haciendo otros avances en lo que sería nuestra red. A día de hoy, bueno, o al menos en 2019, que es el último número que hemos hecho público, tenemos la capacidad de, en un solo grupo de disponibilidad, tener hasta 10.600 terabits por segundo de transferencia entre máquinas. Es decir, podrías tener hasta 100.000 servidores conectándose unos con otros a 100 gigabits por segundo a solo 7 microsegundos de latencia. Yo con estos números, la verdad es que lo flip. Pero no es solamente que hayamos utilizado hardware disponible para esto, es que a nuestra escala hemos tenido desde hace varios años que empezar a crear hardware específico para nuestro caso de uso. ¿Por qué? Imagínate un router o un switch de red, ¿vale? Si compras a cualquier empresa, no voy a decir nombres, para cualquier empresa que se dedique a esto, tienen herramientas buenísimas, estupendas, y nosotros usamos algunas de esas herramientas. El problema es que las herramientas son muy genéricas, tienen muchísimas funcionalidades porque hay clientes que igual necesitan según qué cosas. La mayoría de clientes usan solo un porcentaje de esas funcionalidades, pero esa complejidad añade por un lado coste y por otro lado probabilidad de fallo. Además, si en algún caso encontramos un bug en ese hardware, como esos proveedores no tienen centros para simular nuestro tráfico, les cuesta mucho hasta que pueden encontrar dónde está el problema y lo pueden reparar. Y encontramos que eso nos está frenando la innovación, con lo cual hace años decidimos empezar a crear nuestro propio hardware para muchas cosas. En principio para red, pero también lo tenemos no solo para routers y switch, sino tenemos hardware específico para balanceadores de carga, para almacenamiento en disco, por supuesto para servidores. Tenemos muchísimo hardware que está específicamente diseñado para hacer solo lo que necesitamos, con lo cual es mucho más simple, es más barato, porque al final lo hacemos a mucha escala para nuestros centros de datos, hace justo lo que queremos y podemos tener el control absoluto de lo que está pasando. Algo que te encuentras en un centro de datos tradicional es que se tiende a que todos los servidores sean iguales. ¿Por qué? Pues porque es económicamente inviable
mantener diferentes familias de hardware con un equipo más o menos reducido. ¿Qué pasa? Que cuando trabajas a nuestra escala, tiene sentido tener diferentes tipos de configuraciones, diferentes tipos de hardware para diferentes casos de uso. Como al final tenemos muchísimos clientes, cosas que podrían parecer muy de nicho, tienen muchos usuarios y justifica económicamente poderlo mantener. Con lo cual, te podemos dar mucha mayor elección a la hora de desplegar tus caras de trabajo. Por ejemplo, si quieres arrancar una máquina virtual, te damos a elegir a día de hoy entre más de 300 tipos distintos de instancia, donde puedes elegir diferentes tipos de procesador, diferentes sistemas operativos, puedes tener memoria hasta 24 terabits, puedes tener diferentes tipos de aceleradores de computación, puedes trabajar si quieres en bare metal sin ningún tipo de hipervisor, es decir, tienes selección para poder poner exactamente lo que te haga falta a funcionar dentro de la nube. En concreto, cuando hablamos de CPUs, de familias de CPUs, te vamos a elegir entre Intel, AMD y nuestros propios chips creados específicamente por AWS que están basados en arquitectura ARM. A estos chips les hemos llamado Graviton y son unos chips que son súper interesantes por un par de cosas. Por un lado, porque tienen más cores que un chip tradicional. Además, te dan mayor rendimiento que un chip convencional, incluso con menos cores. Y como además están basados en ARM, consumes menos energía, con lo cual son más baratos y te pasamos ese ahorro a ti. Además de los chips Graviton para CPUs estándar, tenemos chips para Machine Learning, inferencia, para hacer predicciones y Trainium para hacer entrenamiento, y tenemos la familia Nitro de chips, que es una cosa súper interesante. ¿Qué es esto del Nitro? Bueno, pues hace años, cuando empezamos con nuestros servicios de servidores virtuales, como todo el mundo, usamos una virtualización en la que el hipervisor se conectaba con la red, con almacenamiento y con el resto del sistema. Y eso nos parecía poco eficiente y poco seguro. Poco seguro porque al final el hipervisor tenía mucho control y poco eficiente porque a nuestra escala, si puedes mover cualquier funcionalidad de software a hardware, pasamos de hablar de milisegundos a microsegundos. Con lo cual, montamos lo que llamamos la arquitectura Nitro, que lleva ya de cara al público unos pocos años y lo que tiene son sobre todo tres partes. Por un lado, un hipervisor que es muy ligero y puede hacer muy poquitas cosas, solo las que necesita. Por otro lado, el chip de seguridad, que se encarga de asegurarse que nadie trampea con el firmware, que nadie ha manipulado nada de lo que hay en el sistema y de bloquear cualquier tipo de escritura sospechosa. Y por otro lado, las tarjetas Nitro, que lo que hacen son descargar funcionalidades directamente a hardware. ¿Qué funcionalidades? El tráfico de red, el tráfico de discos internos y discos de red, lo que es el control propio de las instancias y la parte de seguridad. Con lo cual las instancias, en vez del hipervisor ocuparse de toda esa funcionalidad, se la pasa al hardware y el hardware lo hace de manera mucho más rápida. Como os decía, varias ventajas. Por un lado, que podemos criptográficamente validar que nadie ha manipulado en el arranque de la instancia, nadie ha manipulado el firmware, con lo cual podemos darte mayor confianza de que no ha pasado nada. Al mismo tiempo, podemos asegurar que los operadores no pueden acceder a tus datos, pero el controlador no les da acceso, no tiene acceso directo al hipervisor, y además todo el tráfico, tanto a la red como a los discos, se encripta de manera automática sin tener penalización en el rendimiento, ya que lo hacemos directamente en el hardware, incluso a 100 gigabits por segundo. Ya ves que no tiene mala pinta. Esto del Nitro nos ha permitido, por ejemplo, ofrecer instancias basadas en Mac y otras instancias bare metal, sin virtualización, que tienen el chip Nitro para controlarlo, con lo cual se comportan como cualquier instancia EC2, tienen acceso a discos, tienen acceso a la red igual que EC2, pero es hardware directamente de Apple. Y no solamente hablamos a nivel de red, a nivel de almacenamiento, para aplicaciones que lo necesitan, te permitimos saltarte la pila TCP/IP y hablar directamente con tu sistema de almacenamiento. Ofrecemos lo que llamamos el Elastic Fabric Adapter, que te da esta funcionalidad para aplicaciones que realmente lo necesitan.
como te puedes imaginar, la gestión de dispositivos a esta escala es bastante compleja. Delegamos mucho, por supuesto, en automatizar todo lo que sea posible para trabajar en despliegue continuo, pero a nivel de hardware, no a nivel de software. Como punto interesante de datos, monitorizamos todo lo que podemos. Hardware, software, SDK, todo lo que podemos. Y en 2018 estamos generando más de 6 trillones de observaciones cada día solamente del hardware para poder analizar si algo iba mal y remediarlo antes de que pasara. A nivel de electricidad, que te hace falta para tener un centro de datos, pues normalmente teníamos esta arquitectura en la que tú tienes tu electricidad que viene de tu proveedor y una UPS para que si hay algún problema y tienes que pasar al generador que tenemos de backup, pues la UPS, mientras el generador se pone en marcha, esté directamente con sus baterías manteniendo la zona de disponibilidad en activo. Hasta aquí, todo bien. ¿Qué pasa? Que los generadores, las UPS y los switches son sistemas caros, son sistemas que hay que mantener y son sistemas que pueden ser un punto único de fallo. Así que durante muchos años lo que hicimos fue tener doble línea de alimentación eléctrica para que nuestros centros de datos funcionasen. Pero esto nos parecía que no era lo más eficiente. ¿Qué hicimos? Innovar aquí también. Ahora nuestros nuevos centros de datos tienen directamente la alimentación y sus baterías integradas en el rack, con lo cual en cuestión de segundos puedes sacarlos y meterlos de nuevo sin interrumpir el resto del sistema. Así que ya veis que tenemos un montón de cosas que hacemos en los centros de datos. Os hablaba antes, oye, con todo este hardware específico que tenéis, ¿cuántos proveedores hay que tener en el mundo para que esto sea fiable, sea un problema en suministro? En 2015 teníamos 29 proveedores, nos parecían pocos. Así que para 2020 teníamos ya 86 proveedores en 7 países distintos del mundo y nos da mucha mayor confianza. No voy a tener tiempo para hablar mucho de planificación, diseño y construcción, pero os podéis imaginar que todo empieza con tener un sitio donde construir, que sea un sitio apropiado tanto a nivel geopolítico como a nivel de inversiones como a nivel de energía disponible, y la energía es súper importante. En nuestro caso, la energía renovable es súper importante y como veis tenemos varios proyectos de renovables en el mundo porque al final la industria de los centros de datos mueve muchísima electricidad. Y no solo electricidad, producir el cemento emite muchísimo CO2. Hay un material que se llama el clinker, que es la base del cemento, que produce una cantidad enorme de CO2. Y aunque nuestros centros de datos no son una parte significativa en el mundo, queríamos tener opciones de cómo emitir menos CO2. Y hay varias técnicas. Una, en vez de usar el clinker estándar, usar otros materiales que son más respetuosos con el medio ambiente. Otra, por ejemplo, tomar parte del CO2 que se genera en el proceso de producción, inyectarlo de nuevo al hormigón de manera que se está soltando menos al medio ambiente y además ese que se ha escapado se guarda directamente en el propio hormigón. Estamos dedicando 2 billones de dólares para invertir en este tipo de empresas y ya estamos aplicando esta técnica de inyectar CO2 en algunas de las infraestructuras que estamos construyendo para Amazon. Por supuesto, reducir el consumo de agua también es súper importante en nuestros centros de datos y tenemos varias iniciativas para que el consumo de agua para refrigerar sea cada vez menor y con todas estas innovaciones hemos llegado al punto en que nuestros centros de datos tienen una huella de carbono de un 88% menos que el centro de datos tradicional de una empresa. Estamos convencidos de que hay que cuidar el medio ambiente y tenemos el compromiso serio de funcionar al 100% con energías renovables lo antes posible. Estamos apuntando a 2025 como el punto en el que estamos funcionando al 100% con energías renovables. A día de hoy, de hecho, somos la empresa del mundo que más energías renovables está produciendo o financiando. Hay muchas cosas que no he podido cubrir, como temas de seguridad física, de detección de incendios, detección de escapes de agua, temas de planificación de capacidad, pero espero que después de esta presentación ya no penséis que la nube es solamente el ordenador de otra empresa. Creo que la nube es bastante más. Espero que os haya gustado
y espero que empecéis a utilizarla. Muchas gracias y hasta pronto.